China fue una etapa de mi vida, digamos que yo era una antes de China y después de China. Fue la época donde gané todo el peso que no debía haber ganado, o sea, era una gordita rica y apretadita. Había ido muchas veces a terapias, a quiroprácticos. Yo mantenía quiroprácticos para hacer ajustes, porque como a los 25 años me dijeron que tenía una escoliosis. Es que correr para mí ha sido lo más bonito. Yo por eso, correr es mi forma de vida. O sea, eso no es un deporte, yo no. Sí, soy atleta y digo, alto rendimiento sí, no soy profesional, pero sí soy de alto rendimiento porque dedico casi que todos los días a entrenar 2 o 3 horas. Pero es más por pasión, más porque o sea, correr salva vida. De todas las cosas, digamos, malas que haya podido tener en mi experiencia como médica, de eso he aprendido muchísimo, ¿sí? Tener cuidado con los niños, ser más precavida, ¿sí? Porque uno en realidad aprende de los errores, eso lo deja uno marcado bastante. En realidad, pues todo, como digo, todas las mañanas me levanto esta tarde de ayudar a las personas, de enseñarles cosas buenas, de educarlos, de hacerles entender la importancia del cuidado, ¿sí? De los buenos hábitos, de prevenir enfermedades. Realmente yo creo que el spa debería de ser algo de primera necesidad. Sinceramente, debería de ser algo como un supermercado o como el gym o como debería de ser de primera necesidad, porque la relajación definitivamente es muy importante y sentirse bien es muy importante. El amor propio es lo que yo creo que es la base para que todo fluya. Yo tenía mi tusa, yo acá no tengo familia, estaba sola, entonces entré en un estado que cuando yo estaba sola venían muchos pensamientos a mi cabeza, no me gustaba pensar, así que lo que yo hacía era tomar alcohol, estar en fiestas, estar con personas y cuando de pronto ya nada de eso lo tenía, pues tenía el televisor. Entonces a mí no me gustaba estar sola porque no me gustaba lo que pensaba, porque me hacía sentir mal. Sí, no quería enfrentar el dolor. Si tú no aprendes una vez, te va a poner otra cosa y otra cosa hasta que tú aprendas una lección. Y en el 2023 volvieron a sucederme toda una serie de cosas que me llevaron otra vez a estar sola. Así que yo dije, o lo enfrento o sigo en el mismo camino, en la misma rueda sin resultados. En esa época no lo sabía, tenía una muy mala relación con la comida, Ujú. entonces yo era un barril sin fondo. O sea, yo podía comer, pues decían que yo tenía estómago de mendigo, ¿no? O sea, come piedras, yo como piedras. Entonces yo me comía todo. Y precisamente por comerme todo, fue la época donde gané todo el peso que no debía haber ganado. O sea, era una gordita rica y apretadita. Eh, ¿Cuánto pesas ahorita? en kilos estoy como 53. ¿Y cuánto En pesabas? esa época alcancé a pesar 67, sí, más o menos. Sí, había más o menos como la relación. ¿Y qué comía? Todo. Pues nosotros, claro que no me gustaban a veces los olores, no me gustaban como mucho los sabores, entonces nos alimentábamos más de dumplings, sushi, em, y también por los tiempos, porque nosotros de donde vivíamos hasta donde estudiábamos era 1 hora en tren. Ya cuando nos movimos, pues ya era más fácil, pero todos esos meses estuvimos, entonces tocaba en el tren ir desayunando, comiendo lo que teníamos que comer. Entonces, lo más fácil es llevar un dumpling, un sushi y Ya. comer. O comía mucho KFC, es como el pollo pues ahí frito, Bueno, ya sí. McDonald's. Me tocaba, pues sí, McDonald's, comía todas las porquerías del mundo. ¿Cómo ocurre esta transformación de ser, pues, unos kilitos de más a convertirte en alguien amante del deporte y de la salud y de todo esto lo que eres ahorita? De lo que soy Empezó, ahorita. ¿cómo empezó? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Mira, como lamentablemente en los seres humanos hay algo que nos activa y es cuando tocamos fondo, ¿sí? Cuando hay un momento de verdad en nuestras vidas y cuando tú no lo quieres ver, la vida te lo pone. Ujú. Entonces, hubo un momento de mi vida donde, bueno, yo fui sedentaria toda la vida fue sedentaria,
sí tenía varios problemitas, pero yo pensaba que estaba bien, ¿no? ¿De salud? De salud, pero pues nunca estuve en un hospital, nada, yo pensaba que estaba súper bien, pero siempre andaba enferma del colon, siempre andaba con dolores, había ido muchas veces a terapias, a quiroprácticos, yo mantenía quiroprácticos para hacer ajustes, porque como a los 25 años me dijeron que tenía una escoliosis. Pero pues eso se quedó así. En esa época el sistema de salud no lo cubría muy bien, entonces me tocaba pagar particular como el quiropráctico. Pero hasta ahí, o sea, yo no sabía qué más había de ahí. Y en esa época, te estoy hablando hace 10 años, 11 años, un poquito más, creo que estoy vieja. No había tanto acceso a la medicina alternativa, ¿sí? Es un agravante en esa época. Entonces yo no sabía nada, no sabía qué estaba pasando dentro de mí. Sí tenía como ciertos dolores, siempre me ardía la espalda. Yo no, haz de cuenta que me consagré a trabajar, era una maquinita de trabajar, trabajar y trabajar. ¿Tienes 27 años? No, ahí ya tenía 33, 33. 32, Y ya 33. sentías dolores. Ahí fue donde empezó a empeorar mi salud. Adicional a que estaba pues gordita, porque no había sido gordita, pero de regreso a China, bueno, el regreso de China fue fue muy duro para mí porque se me murió un sobrino. Por eso fue que me regresé de China. Entonces, cuando me regresé, empezó, o sea, a tocar fondo, ¿no? Ujú. Me regresé a mi casa, empecé a hacer un proceso con mi familia, con mis hermanas, con mi mamá, y empezaron muchos dolores ya físicos. Un día estaba trabajando y no me pude volver a parar. O sea, me quedé como encorvada. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Y un dolor, y yo no podía hacer esto. O sea, era literal así. O sea, que te levantes un día y estás así. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces llamé a una amiga, me llevaron a urgencias, lloraba del dolor, y no, me aplicaban cosas, no sé qué, que no me podían hacer mucho. Creo que me volvieron varias veces a la casa porque fui varias veces. ¿Y qué te decían que era? O sea, médicamente, ¿qué te decían que era? No, que tomara, porque como iba por la parte de urgencias, entonces me decían que no, que había que esperar porque era inflamada, que era alguna inflamación. Entonces ya cuando me quedé así, ya pasó una semana, yo seguía llorando, seguía con dolor, seguía tomándome lo que me daban y yo decía, yo no puedo seguir así. Entonces, preguntando, un médico di en Cali con un médico alternativo, un médico como oriental, y yo me fui para allá a visitarlo a ver qué era lo que pasaba. Y ahí también para mí fue como conocer la medicina alternativa, porque el médico empezó a hacerme terapias de carboxiterapia, me parece que se llamaba, o sea, era no, era plasma, es que no recuerdo en esa época, pues ahorita sé que es plasma, pero no recuerdo en esa época cómo le llamaban, y era la sangre la centrifugaba, que ese es como el plasma, y me empezó a inyectar y a hacer infiltraciones en la espalda, y poco a poco fui empezando a recuperar la movilidad. Después me fui al médico y me dijeron que era que la escoliosis se había complicado un poquito y algo así como un comportamiento psicótico, es con una inflamación que hay en la parte de la cérvica, empezaron pues como con resonancias y todo eso para mirar qué tenía, y al parecer malos hábitos de postura. Pues imagínate, empecé a trabajar Así como estoy. así como estamos. Entonces yo empecé a trabajar desde los 17 años. Yo trabajaba alrededor de por ahí unas 10, 12 horas diarias, o sea, durante todo, y hasta un poquito más, pegada de un computador. Entonces todo el tiempo mi posición era así, así, así. Entonces tenía 17 años, ya tenía 34. ¿Cómo crecí? O sea, Corva. cero. Y algo que yo apenas vine a entender ahorita, que no sabía que hasta los 25 años tú generas la producción de tu propio colágeno, se empieza a desgastar Ujú. y la parte ósea se desarrolla hasta los 25 años. Entonces todo lo que tú fortaleciste hasta los 25 años son las bases para lo que se viene. Y si yo llegué a los 25 y no me había cuidado, comía en exceso, no bebía casi, tuve 2 años sí, de borracha horrible,
pero pues como solita no era lo que me gustaba, entonces lo paré, no hacía ejercicio. Entonces imagínate cómo se desarrolló toda mi parte ósea, o Sí. sea, cero. Oh, Entonces al parecer la cérvica, la C que uno tiene acá, yo no la tengo. Entonces no podía hacer este movimiento. O sea, de hecho todavía no lo puedo hacer mucho. Entonces eso cuando se me inflamaba me provocaba como ese dolor y lo que tenía ahí. Entonces ahí yo dije, no, yo no, yo estoy muy joven, yo no puedo estar así, ahí sí ya, ¿cierto? Llorando desde la enfermedad. sí. Yo creo que la mayoría lo hacemos eso. Yo creo que todos, la mayoría de los que han empezado un cambio a nivel de salud ha sido por algo fatal, un Drástico. cáncer, una enfermedad crónica o algo porque ya estás en la inmunda. Realmente creo que lamentablemente todos funcionamos así. A raíz de eso, yo dije, no, tengo que empezar a hacer algo, tengo que empezar a hacer algo. Fui a los médicos, fui al ortopedista y me dijo, no, usted no puede hacer nada de alto impacto. Me desahuciaron prácticamente, no puedes hacer nada de alto impacto, no puedes usar tacones, no puedes barrer y trapear, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, todo era, no puedes. Y yo vivía sola, o sea, tenía que hacer muchas cosas en mi vida y entré en ese pánico. ¿Y entonces ahora qué? Porque yo vivía sola en Medellín. Ah, bueno, y la otra parte de salud que había tocado, cuando regresé de China, regresé con una bacteria. Entonces, súmate al problema físico, súmate el problema digestivo. Entonces, llegué con una bacteria y la bacteria casi me acaba, porque siempre me llevaban a hacer lavados en el hospital. Me hacían lavados, lavados, lavados y me acabaron ¿La flora? con la flora. Entonces yo parecía bulímica, entonces me fui al otro extremo. Entonces de un momento a otro, en 3 meses, pasé de pesar 67 a pesar 45. O sea, me iba a desaparecer. De hecho, con una amiga me decía, Lina, tienes cáncer. Lina, tienes cáncer. Todo el mundo me miraba y me decía, tienes cáncer. Y yo, no, pero es que ya me han hecho exámenes, ya colondoscopias, me hacían la que es por acá, la del colon, me hacían de todo, no me encontraban nada, no me encontraban nada, era la bacteria. Y ahí otra vez me tocó, porque estaba yo sola en Medellín, yo soy de Pereira, mi familia está en Pereira, pero yo estaba trabajando en Medellín. Y me encontré con que tú solo, si no tienes nadie quien te cuide, no vales. La empresa hermosa, la empresa me cubrió todos esos momentos, pero tú sabes que es estar en una cama sin poderte mover, sin poderte bañar y sin poder hacer nada, esperando a ver cuál de tus amigos puede ir a visitarte a ver si te dan desayunito. Eso me tocó a mí. Y tenía unas amigas hermosas, Mayer, Janet, ellas, todas mis amigas, se turnaban con las múltiples ocupaciones que tenían, iban al apartamento y ya me hacían el desayunito, me lo dejaban y ya me dejaban ahí, yo ahí tirada en una cama. Entonces, un compañero que trabajaba conmigo decía, no, Lina, pues, ¿qué vamos a hacer? No sé qué. Y la esposa, que es un ángel, me dijo, no, yo la cuido. Y otra amiga de la otra que trabajaba conmigo me dijo, son unas señoras hermosas en esa época, ángeles que nunca faltan, y ellas me iban y me cuidaban. Entonces ahí se volvieron como unas mamás para mí, entonces ellas, porque a mí de un momento a otro me dan ataques de vómito. Entonces me tenían que coger el pelo, pues obviamente porque, o sea, entonces cuando tú te ves así, ¿qué piensas? O sea, está mi vida, no, estoy súper joven, o sea, ¿yo por qué estoy en esta situación? ¿Creíste que ibas a morir en algún momento? No, no morir, pero me sentía demasiado frustrada porque siempre había sido muy independiente. O sea, yo siempre había sido súper independiente, nunca necesito de nadie, así súper, y estaba doblegada a lo que la gente me pudiera ayudar. Entonces, encontrar estas ángeles, el amor de esas señoras, que las amo pues con toda mi alma, una amiga que estudió en la universidad, no me conocía porque habíamos visto una clase virtual, se dio cuenta que yo estaba y éramos vecinas, y me dijo, no, y me tuvo en su casa un mes, cuidándome ella y el esposo. Un mes me tuvieron en la casa de ellos. O sea, sí, súper. Entonces, cuando yo ya salí de toda esa crisis, empecé a encontrar médicos y no sé qué, y a la final era la bacteria que Ah, no se erradicaba fácil, que ya me había obstruido. Yo no sé si esto, pero yo llegué hasta sangrar muy fuerte.
tener coágulos de sangre. Entonces tú piensas que tienes cáncer. Ujú. O sea, literal, pero no, me hacían exámenes, me hacían endoscopias, me hacían no sé qué, y que no, que era de que eran, no sé, laceraciones de primer grado, y que no sé qué, hay un poco de cosas ahí que ya ni me acuerdo de los nombres. Ya, ya. Y ahí fue cuando empecé a decidir tomar el control de mi vida, porque Ok. ya estaba en descontrol. O sea, porque ya definitivamente ya todo lo que el trabajo, que todo lo que había dedicado de tiempo para supuestamente una vida, pues ya yo no le servía a nadie, ¿sí? Y es así, ya quién, y no tenía quien me sirviera porque pues mi familia es muy linda y todo, pero todos tienen 80.000 ocupaciones y cada uno tiene su Propia vida. propia vida. Entonces sí, fue muy, muy complicado. Y Ya. ahí fue donde toqué fondo, lamentablemente, y donde decidí, dije, no, esto tiene que ser diferente. Tenía 33 años, la edad de Cristo. La A de la edad de Cristo. Cristo, decidí, esto tiene que ser diferente. Cuando me dijeron que no, yo ya estaba empezando a tocar pinitos con un grupo de corredores en Medellín. Y bueno, también había conocido un grupo en Pereira, un grupo de triatletas. Yo ni sabía qué era eso. O sea, yo no sabía nada de eso. Yo solamente fui porque me dijeron que tenía que nadar, que era el único deporte que podía hacer para fortalecer mi espalda, porque mi problema era de fortalecimiento de espalda, porque Ok. no me podía sostener acá y era lo único que podía hacer. No podía ir al gym, no podía hacer CrossFit, no podía hacer absolutamente nada. Yo no sé nadar, no sabía nadar. A los 33 años no sabía nadar, pero yo Que fui, no hay piscinas en China. no, ni chiquita, ni en mi casa. No, nunca aprendí a nadar y también traumas, de esos traumas de niñez que si se ponen a contar todos los traumas, pues Sí, imagínate, sí, los sí. adultos somos niños heridos. Ujú. Entonces tenía demasiados traumas, demasiados miedos, entonces nunca aprendí a nadar. Entonces, ay, que lo único que puedo hacer es nadar. Y yo, muy Y bien. no sé nada. Entonces me fui y encontré un grupo de triatletas y yo no sabía qué era eso. Primer punto, cambio de mentalidad. Cuando tú te juntas con personas que tienen límites, vas a seguir en el mismo límite. La vida maravillosa me llevó a un grupo de triatletas y me dijeron, es que voy a aprender a nadar y todos con unas amigas de también donde trabajaba y nosotras, todos eran así, súper guau y nosotras pegadas del murito, aprendiendo a hacer burbujas y a sacar la cabeza y ahí a medio, Perrito. y nada de perrito y ahí, y no, nosotras ya nos sentíamos las más y seguimos yendo, pero entonces ellos con su mentalidad, no, 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 pero también vamos a correr y yo, no, es que no puede quién, vámonos, yo nunca había corrido en mi vida. Y entonces ellos me impulsaron a dar las primeras vueltas. Y al principio sí era mucho dolor, o sea, mi dolor de espalda era horrible. Yo no podía dar una vuelta completa. Pero verlos, o sea, el tema es todo de mentalidad. Verlos a ellos y decía, ay, no, yo también quiero, yo también quiero. Empecé a correr, hice mi primera carrera de 5K, 5 kilómetros, y no, yo ya me sentía toda poderosa, lo que el médico había dicho que no, yo ya estoy corriendo, entonces ahí está cuando uno como que a veces es como con el ego, ¿Y cuál era la consecuencia que te decían los médicos donde te forzaras a lo que estabas haciendo? que no podía hacerlo porque está la inflamación y por eso el dolor estaba ahí. El dolor No no te iba. podía, no me dejaba. Yo, de hecho, yo vivía con dolor, o sea, Ujú. yo vivía siempre con un ardor acá y con un dolor acá. Siempre estaba inflamada, por más que me hagan masajes, por más que me hagan, No. no se baja. Entonces, cuando yo los vi a ellos, dije, no, y empecé. Mis primeros 5K, súper bien. Me fui para Medellín, empecé a correr con un club. Estaba yo feliz, pero la vida me lo cobró. Nunca había hecho ejercicio, lo hice a la loca, lo hice sin guías, lo hice, no, ya toda poderosa. Miren, mírenme, yo sí puedo. Me desgarré la cadera Ok. porque no tenía desarrolladas las fibras musculares, no tenía suficiente, digamos, el prototipo para hacer ese tipo de ejercicios, ya media maratón. Eso fue un desgaste de colágeno en el recto interior que va aquí conectado al iliopsoas. Entonces, al movimiento de que es correr, pues me desgarré la cadera porque no era suficientemente fuerte, pues no fortalecía, no iba al gimnasio, no, no, yo, ay, yo corro porque mire que sí, tengo buen rendimiento.
Entonces, mira la consecuencia y la consecuencia de no haber hecho deporte. Entonces, otro momento de vida donde me tocó estar por fuera como un año aprendiendo a caminar otra vez. ¿Y quién me sacó de ahí? Otra vez la mentalidad de un grupo de personas que deportistas, por eso amo tanto el deporte, porque si me hubiese quedado con las limitantes de las personas que no hacen deporte, yo no hubiera seguido y estaría aquí donde estoy. El ortopedista me dijo, no puedes correr en 2 años, no puedes volver a correr en 2 años. Y yo, ¿qué? Si esto ya es mi vida, si esto ya no sé qué. Y cuando el ortopedista dijo eso, yo hablé con un fisioterapeuta del grupo donde estaba y él me dijo, yo le decía, no, mira, es que yo tengo la carrera más importante de mi vida, es una media maratón, en 9 meses, yo como, dice, ¿la quiere hacer? Yo le ayudo. Y vamos a recuperarnos y va a aprender, y va a volver a caminar en 9 meses. Pero tiene que hacer todo lo que yo le diga. Y yo, de una. Y eso incluía terapias de hidroterapia, es decir, como no podía caminar bien porque yo usaba muletas, luego usé bastón, el pie no se movía, yo por más que quería moverlo, el pie no se movía, entonces eso me frustraba mucho. Entonces él me iban en la piscina, así, 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 La terapia era en piscina. era en piscina, y él o sea, fortalecimiento, y me decía qué hacer y no sé qué, pero porque era un atleta. Él, un fisioterapeuta, Entendía. Leandro, me sacó adelante porque él ya tenía la mentalidad de ganadora a lo que había dicho en la EPS, en el seguro, donde usted no puede volver a correr por ahí dentro de 2 o 3 años. Y él me paró en 9 meses, por mera mentalidad y o sea, yo recuerdo que yo hacía las terapias y eran duras porque donde yo vivía el agua era muy fría. O sea, para mí el agua fría, ¿no? Y entonces me tocaba bajar y yo con tal de volver, yo iba y esa agua fría, esas piscinas frías de allá de Medellín, y yo la hacía y no sé qué, y constante, constante, constante. Pues sí, señor, volví a correr. A los 9 meses no fue igual, tenía mucho miedo, quedé con traumas. eh, ya no tenía nada, ya estaba bien la cadera, pero quedé cojeando. Entonces todo el mundo me decía, ¿pero por qué cojea? Yo no sé. No sé, y quedé con un swing, Sí. pero fue por eso, porque fue tanto el trauma. Solo quería darte las gracias por tu interés en este video. Te aseguro que si eres emprendedor o quieres serlo, este video es para ti, ya que te aportará mucho valor y en la manera en la que tú me puedes ayudar es suscribiéndote a este canal para seguir recibiendo nuestro contenido. De corazón lo apreciaría mucho. Continuemos. O sea, no tenías desnivel de los pies ni nada, solo era como... Solo era mental, porque es como que todo, pues tanto tiempo así, entonces psicológicamente programé el cuerpo para estar así. Y cuando corría, corría con un tumbado. Entonces me decían, ¿por qué? Entonces mi coach en ese momento me decía, es que, Lins, ¿te duele? Y yo, no. Entonces, y yo no sé, no sé. Y yo corría así y quedé mucho tiempo corriendo así. Y luego nos dimos cuenta que era el miedo, me cargaba en el otro Ok, pie y se porque era el fortalece. miedo de que este se me volviera a Sí, zafar. sí, sí, tiene lógica. Entonces, bueno, eso ha sido todo un proceso. O sea, entonces desde ahí empecé, mente, 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 y voy a hacer esto, voy a hacer esto. De hecho, tenía mucha fama de correr por comer. Entonces yo todo el tiempo estaba corriendo, corriendo, que porque como corría podía comer todo lo que quería. Entonces celebré mi cumpleaños número 36, eso fue en los 33 que empecé. A los 36, 3 años después de todo este proceso, celebré mi cumpleaños 36 corriendo 36 kilómetros. Imagínate en esa época la ignorancia mía, que era para terminar la meta comiendo helado de McDonald's con papitas, que ese era mi casado favorito, el McFlurry con Ya, ya. papitas. Entonces yo sé que el premio, no, y el premio, hice severa carrera y fueron más de 100 personas y ahí fue como que empezó el reconocimiento de correr y correr y correr. Ok. La loca que corre, pero la gordita que corre, que estaba, otra vez gané peso. em, entonces estaba así, por el tema de la bacteria, me iba al extremo, o muy flaca, o en ese momento sí volví y subí de peso, pero siempre con problemas digestivos y una mala relación con la comida. Ok. Hoy en día ya eres una super atleta, te he seguido bastante estos días y he visto que en serio hasta me animo, me dan ganas de Sí, lo voy a meter pegarme, a la secta del correr. pegarme una.
Pero tengo una pregunta para ti antes de empezar. Y, y bueno, esa ya va para el final. De la carrera que me estás hablando, ¿es de la 4980 o esa es otra? Maratón de las Flores 2017. Si no es esa, háblame de esa carrera. Maratón, esa fue la primera. No sé si es un maratón, me perdonan Media. la ignorancia, pero... No, 2017. Ajá. Esa fue la media maratón donde me desgarré la cadera. Con el 4980, ese era tu número. Sí. Esa fue mi primera media maratón. Ves, ahí está un poquito gordita. No, estaba feliz de hacerla. Y cuando la terminé, ahí fue donde me desgarré la cadera. Ahí fue donde empezó todo otra vez el hacia atrás. Esa carrera fue, Ok, fue la que me hizo desgarrar. esa es. ¿Cómo te preparas para una carrera? ¿Cómo se ve este proceso? Bueno, primero la carrera es trazar el objetivo. Entonces, algo que siempre tenemos muy en cuenta es, bueno, que tengo en cuenta es para qué estoy corriendo. Muchas personas a lo largo de lo que estén haciendo, muchas personas corren por disfrutar, otras personas corren por objetivos personales, otras, bueno, cada uno tiene su intención. Mi intención, yo siempre, cada carrera tiene su intención. Eso es lo que me mueve. Entonces, dependiendo de lo que tenga, el reto que tenga, hago una programación, tengo un coach. Mi coach es Santiago Bustamante, él está en Colombia. Y trabajamos pues de la mano dependiendo de eso. Al principio era muy duro porque yo me meto a todo, entonces empecé como en ese, no a seguir el plan, sino empezar a hacer mi propio plan. Entonces yo puedo meter hoy un objetivo, una maratón, pero tras de esas tengo 3 media maratones, 5K, tengo muchos objetivos de carrera. Entonces para un entrenador eso es muy complicado porque el plan de entrenamiento se, no va a coincidir con el objetivo. Entonces con Santi logramos, pues ya llevamos trabajando juntos como 6 años, 7 años, yo creo que más. Y él entenderme y yo entenderle su posición, ahora que también estudié para ser coach de running. Mm. Entonces ya entiendo mucho su posición y si es verdad, o sea, si no estás enfocado en una sola carrera, pues no puedo subirte un plan, o sea, no puedo responder, tenemos que ver el objetivo final. Pero yo lo adecué a algo que estoy haciendo con mi esposo, que es simplemente y quitar los límites que tenemos, quitar los límites que cada persona es individual, cada persona puede marcar sus propios retos y no hay nada como que sea una línea para seguir, sino que tienes que encontrar, conocerte tan bien que tú mismo seas el que gerencie tu plan de entrenamiento, ¿sí? Porque puedes pagar el mejor entrenador, puedes tener a los mejores, pero si tú no te sabes gestionar, no vas a hacer nada, no vas a llegar al objetivo. Entonces, la preparación de nosotros depende de la intención que tengamos. Entonces, este segundo semestre, para ponerte un ejemplo, em, nosotros queremos hacer maratón seguida. Un mes vamos a Chicago, otro mes vamos a New York y él va también unos días antes a Berlín. Eh, si tú nos preguntas en la mente de limitante, no, no lo hagas, no se puede. ¿Porque no se puede? Porque no es lo recomendable y los estudios han dicho que eso no es recomendable y que una persona no puede someter al cuerpo a eso. Te explico por qué. Cuando una persona termina una maratón, si le tomaran los signos vitales, es como una persona que está agonizando. Exactamente los mismos signos vitales de una persona que está agonizando, los que Súper. terminan una maratón. ¿Cuál es la diferencia? Que la persona que está agonizando, pues se queda en ese estado y la persona que entrenó para una maratón se repone rapidísimo, o sea, se recupera. Por eso cuando llegan, uno tiene un tiempo donde lo ponen a caminar o donde ya como termine, se va recuperando. Nosotros entrenamos para eso, esa es la diferencia. El cuerpo sufre mucho, tiene demasiado estrés oxidativo em, y recuperarse no es tan fácil. Entonces, por eso la gente dice, no, haga una maratón,
una vez, de hecho los entrenadores por cuidarse, obviamente por cuidar los estándares y la salud, dicen hagan una cada 6 meses, pero todo ha cambiado, todo ha cambiado. Entonces ahí depende de tus límites. Cuando llegamos aquí a Estados Unidos, eso era nuestra mentalidad de Colombia. Cuando llegamos aquí a Estados Unidos, nos empezamos a encontrar con atletas de otro nivel. Yo empecé a conocer personas increíbles que tú piensas que no, solo ves en televisión, ¿no? Yo las tenía como mentores. O sea, encontrarme personas de 70, de 65 años, tú les preguntas, ay, ¿cuántas maratones has hecho? No, ya voy por mis 69, 70 maratones. Yo, ¿qué? Yo hacía cuentas en los dedos y eso no me daba, yo, como así? De los 7. Una diario, yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces eso me empezó a cambiar el chip y me di cuenta de lo víctima, me di cuenta de lo consentida que era en esa mentalidad de Colombia. Cuando llegué aquí empecé a romper esquemas mentales, empecé a dejar el miedo y empecé a creer más en mí. Llegar a este país fue lo mejor que me pasó porque fue pese a todas las dificultades que tuve, todo fue un entrenamiento. Todo fue un entrenamiento para empezar a fortalecer y para darme cuenta de todo lo que potencial que puedo empezar a desarrollar. Seguido de eso, pues ya empecé a estudiar y ya después empecé a integrar todo y empezar a hacer lo que estamos haciendo ahorita, que queremos hacer muchos proyectos deportivos, pero ambiciosos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve el plan de entrenamiento? De acuerdo a los proyectos De ambiciosos que acuerdo, tengamos, de acuerdo a lo que de sea. acuerdo a lo que tengamos. Mm. Y como te digo, nos tocó primero aprender a gestionarnos, a saber tanto del tema para poder empezar a hacer nuestro propio plan, porque es que tu plan es muy individual y normalmente lo que tú encuentras en todo lado o lo que descargas o el acompañamiento de alguien, si tú no tienes una buena gestión, esa persona te puede mandar un plan, pero esa persona no sabe si qué comiste hoy, esa persona no sabe si dormiste hoy, no sabe en qué condiciones vives, entonces ¿cómo vas a gestionar tu plan? Ok, pero digamos que es media maratón, Ajá. ¿ya? Y ese es tu objetivo, cumplir Ok. media maratón. ¿Cómo empiezas a entrenar? O sea, ¿qué haces? ¿Qué comes? ¿Durante cuánto tiempo? No, no sé. Bueno, sí, o siempre, ¿Cuál es el acuérdate de un objetivo? objetivo y de una intención. No dejes a un lado la intención. Yo en este momento de mi vida, yo todo lo pongo muy holístico, eso es un tema más, porque tú no puedes separar la parte física de todas tus emociones, de tus pensamientos y de como esa parte mental. ¿Por qué? Te hago un ejemplo. Como para que sepas a qué me refiero a la Sí, 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 intención, ¿ok? porque no, Sí, no, yo sé estoy que no me perdido, estoy entiendes. perdido. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Ponen aquí 4 personas, Ya, ¿sí? Ponen 4 personas en la línea de salida que corran 400 metros. Personas X. Esta persona nunca ha corrido. Esta persona recién empezó a entrenar. Esta persona es un atleta normal y esta persona es un experto en velocidad. A todos los ponen acá y van hacia un objetivo, ¿sí? Salen. Entonces, cuando llegan todos, a este le preguntan, ¿eso fue difícil? Este casi no llega. El otro dice, pues estuvo normal. El de acá dice, pues es mi especialidad. O sea, llegué de primero, ¿cierto? El objetivo, era un mismo objetivo y depende de tu preparación, cada uno dio su opinión. sí. ¿Qué pasa? Sí, la intención. ¿Qué pasa si ponen a los mismos y al que está medianamente entrenado le dicen, allá está tu hijo y se va, si no llega se muere? ¿Qué pasa? Ya. Llega, te juro que llega primero que el atleta que corre rápido, porque Ok. a veces esos activadores de vida, esos actores de intención, te hacen más fuerte. Entonces, por eso muchas veces en la vida o a veces en la vida si te ponen situaciones así, dices, cómo unas personas lo logran y cómo otros no. Entonces mucha gente dice, no, pues es que para él es más fácil por la genética, para él es más fácil y excusas, 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 excusas. Pero se nos olvida la intención, Ok. se nos olvida la intención. ¿Para qué lo estás haciendo?
Y y esa intención es la que te va a dar la fuerza para levantarte todos los días. ¿Qué pasa si yo te mando un plan de entrenamiento y te digo, ok, para cumplir el plan de entrenamiento tienes que levantarte a las 5 de la mañana porque entras a trabajar a las 8? Sí o sí tienes que entrenar. Y entonces llegaste tarde de la noche y entonces ya la perecita, no, no he dormido sino 4 horas. No, yo mañana no voy a hacer eso. Y postergas y haces lo que quieres y no sé qué. Pues el día de la carrera vas a tener tus resultados. Pero ¿qué pasa si la intención que le pusiste a esa carrera era de corazón y a lo mejor era para dedicársela a un amigo que murió? Te juro que te levantas. Te juro que te levantas a entrenar todos esos días. Entonces, sí es porque es tan importante, Ok. no el objetivo, la intención de cada persona le pone para cumplir ese objetivo. Mi alimentación usualmente, pues la he venido cambiando muchísimo desde que pues estoy con el tema de medicina funcional. Prácticamente así empezó mi cambio de estilo de alimentación, desde que empecé con el tema de la ansiedad, sí, ya hace varios años, casi que iniciando la pandemia, fue que empecé con el tema de la ansiedad, fue muy duro. Y a raíz de eso, pues empecé a ver como videos de médicos funcionales, como el doctor Carlos Jaramillo, y como que eso me fue gustando. Yo dije, ve, será ese mundo de la medicina funcional. Y de los videos tomaba tips que daba de alimentación y yo empecé a incorporarla también en mi vida y en mi día a día y empecé a ver que tenía cambios en mi cuerpo, en mi estado emocional, em, y por eso tomé la decisión de estudiar medicina funcional y ahí fui aprendiendo la manera de empezar a adecuar cierto hábito de alimentación y aprendí algo que se llama alimentación consciente, ¿sí? De que no es solamente sentarme en la mesa y empezar a comer como loca o por la ansiedad o comer rápido porque tengo que ir al trabajo, dentro temprano. Entonces, no, hay que parar, esperar, saber qué es lo que le voy a eh, administrar a mi cuerpo, qué es lo que voy a comer, ser consciente de probar los alimentos, de saborearlos, de entender que el alimento es conexión, es energía, sí, que es información. Entonces, cuando entendí todo eso, ya empiezo a adecuar mis platos de comida, mi desayuno, mi almuerzo y mi cena. Entonces, anteriormente no desayunaba, me iba para el trabajo sin comer hasta el mediodía y la cena era algo rapidito y pesado en ocasiones. Empecé a entender la importancia de un buen desayuno. Entonces, desde ese entonces ya adecuo mi plato en la mañana. Siempre inicio con proteínas y grasa. La proteína que más me gusta es el huevo, o sea, no sé qué haría yo sin el huevo. No soy de quesos ni de lácteos, nada de eso, pero en vista de la necesidad de consumir pues grasas saludables, empecé a incorporar ya el queso. Me encanta mucho la cuajada, sobre todo, ¿sí? Entonces siempre, casi todos los días es huevo, cuajada, en otras ocasiones alguna verdurita, hago caldos, me encantan los caldos, anteriormente no, ahora sí me apasionan, me gustan. Entonces, en un desayuno usualmente hago es proteínas y grasa. Frutas a medias 9, si me antojo, aunque no soy mucho de frutas, pero sí procuro incorporarlas por la necesidad de mi cuerpo, o sea, mi cuerpo necesita también frutas coloridas, entonces procuro en ocasiones fresa, manzana, papaya, me encanta mucho también, los arándanos, ¿sí? Y ya al almuerzo, pues sí, ya lo adecuo con todos los alimentos, proteínas, grasa, carbohidratos, vegetales. Entonces ya hago, a veces hago pollito, me encanta el plátano, entonces es como el carbohidrato que más utilizo. Las verduras, sí, todas las adecuo a mi gusto y a lo que me facilita también, sí, pero siempre y cuando tengan pues todos los nutrientes necesarios. Empezar a comer más temprano, sí, aunque a veces pues, me coge la tarde,
pero pues estoy en constante cambio y mejora, ¿sí? Porque no es solamente estudiar, aprender. Si yo no aplico lo que aprendo primero en mí, pues ¿cómo le voy a pedir a un paciente que mejore, ¿sí? O sea, yo tengo que dar el ejemplo y también vivir todo ese proceso que a veces no es fácil adecuar un hábito, sobre todo en la alimentación. Hay días difíciles de decirle no a algo que te gusta demasiado y que pues tiene demasiada azúcar, ¿sí? Entonces no es fácil, pero también quiero vivir ese proceso que viven los pacientes a los cuales yo pues atiendo, ¿sí? Y que les oriento, Bueno, ¿sí? hay algo ahí que me entró en duda. De hecho, me surgieron dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la diferencia, pues digamos una diferencia resumida entre la medicina tradicional, que fue lo que estudiaste, ¿no? Y después te titulaste en medicina funcional, te diplomaste. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Y me disculpas, Bueno, no sé, en la medicina convencional lo que a uno le enseñan en la universidad, pues es el paciente viene por una dolencia, entonces tú lo que haces obviamente es preguntarle sus antecedentes, pero en 20 minutos no alcanzas a hacer mucho, ¿sí? Entonces tú le preguntas sus antecedentes, por qué motivo consulta, a veces uno le dice, bueno, una sola consulta, pero el paciente viene por 10. Entonces, en ese momento, pues tú te sientas en, te duele algo, tómate esta pasta, tienes diarrea, tómate esta otra y ya. Pero no nos sentamos a investigar, bueno, ¿por qué el paciente me consulta por ese motivo? A veces él llega y dice, yo ya llevo 3 años con migraña, 3 años con dolores articulares, 3 años con dolor en el pecho, ya he pasado por varios médicos y nadie me da, o sea, nadie me da la solución. ¿Sí? Y cuando ya empiezas a realizar la medicina funcional, ya es diferente, porque lo más importante en la medicina funcional es encontrar la raíz del problema. Y para tú encontrar la raíz del problema, tienes que escuchar el paciente, ¿sí? Investigar el paciente desde tiempo atrás, porque muchas veces llegamos al día actual con una enfermedad que viene de heredada, ¿sí? Entonces que viene de hace mucho tiempo, viene de familia, viene de unos hábitos que se han adquirido y se han transmitido de generación en generación que no son buenos, que no son saludables, como levantarse uno que el juguito de naranja en la mañana, que, o sea, levantarse a consumir de una vez azúcar y a la fecha actual pues ya terminaste diabético, ¿sí? Entonces la diferencia básicamente radica en eso, en que la medicina funcional se centra en buscar la raíz del problema y mejorarlos desde el estilo de vida, que tiene que ser hábitos saludables. Desde ahí se corrige, porque mis malos hábitos son los que me llevan a la generación de muchas enfermedades, ¿sí? Y en cambio la medicina convencional, pues nos centramos en tratar el síntoma y no la causa. ¿Y estos son dos ramas diferentes o van muy, muy similar, muy parecidas? No, similares, porque yo digo que van a la par, porque si tú me llegas en este momento por una diarrea, pues yo no te voy a decir, venga, sentémonos aquí 1 hora, 2 horas para yo investigar por qué esa diarrea, yo tengo que tratarle la diarrea porque te puedes descompensar. Entonces ahí van a la par las dos medicinas, y te manejo la dolencia en el momento específico porque necesito pararle la diarrea, pero al mismo tiempo, después de que el paciente ya mejore, pues la idea es que si el paciente ha sido con diarreas recurrentes, pues tengo que investigar más allá de por qué el paciente está con diarrea y para eso pues toma mucho más tiempo. Y como te digo, en 20 minutos no alcanzas a hacer nada de eso. Y puede que uno omita muchas cosas, ¿sí? El paciente viene un día por un motivo de consulta, otro día viene por otro, y así en 20 minutos te ve un médico, luego te ve otro, y resulta que todos esos síntomas por los cuales había consultado tienen que ver con una causa específica y que fue la que le generó todos esos síntomas variados, ¿sí? Y eso puede hacer que uno también dé un mal diagnóstico, Mm. porque no hay una concordancia, no hay un seguimiento lineal de ese paciente para poder, pues, dar un diagnóstico y tener una conducta más adecuada para que el paciente mejore. Ok. Y la siguiente pregunta que me surgió es, tú me acabas de decir que desayunas, que es muy importante el desayuno. ¿Qué opinas de el ayuno intermitente y si funciona, no funciona, cómo se debe usar?
¿O qué piensas del ayuno intermitente? Bueno, el ayuno intermitente, sí, para mi concepto sí, sí funciona. Em, ¿por qué motivo? El ayuno intermitente se utiliza principalmente o en el caso yo lo utilizo más que todo cuando veo que el paciente tiene algún signo o síntoma que esté asociado a la resistencia a la insulina, ¿sí? La insulina es la encargada de regularme el nivel de azúcar cuando consumo demasiado alimentos ricos en glucosa. La insulina sale para que ese azúcar se pueda nivelar, controlar, y ella lo que hace es introducirla a las células que requieren energía, como el cerebro, los músculos, el corazón, el intestino. Cuando consumo demasiado azúcar, sobre todo en la mañana, que me levanto y me tomo, por ejemplo, el jugo de naranja, como te decía, eh, ese nivel de azúcar tan elevado hace que la insulina tenga que estar demasiado activa. Y cuando ella se gasta porque la hemos puesto a trabajar demasiado, entonces ya genera algo que se llama resistencia a la insulina, donde ya la insulina no es capaz de o no puede introducir esa cantidad de azúcar que se va a convertir en energía a las células, y por tanto las células como el músculo me cierran las puertas, ¿sí? Y al cerrar las puertas, ¿qué hace ese azúcar? Si no puede introducirse al músculo para poder tener energía y mover el músculo, se queda en la sangre. Y cuando se queda en la sangre, pues el paciente, toda la reserva de energía en exceso se convierte en grasa. Entonces empezamos a acumular grasa. Y si soy una persona que soy nerviosa, ansiosa, si bien tengo mucho estrés porque mi trabajo, mi casa, los amigos, o sea, tengo una vida demasiado estresante, eso hace que esa grasa se empiece a acumular, sobre todo en el área abdominal. O sea, el área abdominal es un área donde la grasa se acumula por emociones, ¿sí? Emociones de estrés, ¿sí? Estamos todo el tiempo con estrés por muchos factores, y eso hace que cada vez las personas, por el mal hábito que tiene su alimentación, el sedentarismo, la poca hidratación, el mismo estrés, la falta de sueño, hace que dificulte más la función de la insulina en tratar de regular el nivel de azúcar en la sangre. ¿Sí? Ok, Bueno, en cuanto al tema de cómo lo recomiendo, yo siempre empiezo de acuerdo a lo que el paciente puede, ¿sí? Entonces yo empiezo con ayunos intermitentes entre comidas. Vamos a empezar con algo, digamos, fácil. Es desayuné, bien desayunado y hasta el almuerzo, y del almuerzo hasta la cena, ¿sí? Cuando ya el paciente logra adecuar ese tipo de ayuno, entonces ya empezamos por uno más complejo. Entonces ya empiezo en ocasiones inicio con solamente 8 horas de ayuno, luego ya empiezo con 12 horas, luego ya lo llevo a 14 y luego ya lo llevo a 16, y si él puede lo llevamos a 18 o 24 horas. Pero hay que ir preparando el cuerpo para ese cambio, porque es que el cuerpo está acostumbrado al consumo de azúcar. Para él su fuente de energía es el azúcar, y empezar a hacer un ayuno intermitente, quitarle lo que él está acostumbrado para tener energía, pues se va a descompensar muy posiblemente, y no a todo el mundo pues se le va a aplicar el ayuno intermitente. Si en un diabético no lo puedo poner a hacer ayuno intermitente así de la noche a la mañana, hágame 16 horas, ¿no? O sea que se va a descompensar. Sí, entonces yo empiezo siempre poco a poco, y según lo que el paciente vea que pueda, o sea, trato de condicionarme al paciente, ¿sí? De lo que él puede. yo empecé a hacerlo, yo investigué un poco y empecé a hacerlo. Este, lo empecé haciendo con 16 horas y empecé y bueno, me respondió el cuerpo, después lo subí a 18 y llegué hasta 24. Y lo empecé a hacer primero un día a la semana, después lo subí a dos, después lo subí a tres, hasta que llegué al punto que lo hacía toda la semana. Y llegó un momento como después de un mes y medio, ya me empezó a dar demasiada hambre en la noche. Demasiada, ya no sentía que no aguantaba, ya me estaba sintiendo pues como mal. Pasé de, cuando empecé a hacerlo, empecé a sentir cambios en mi cuerpo, el aliento, todo me empezó a mejorar, sí, pero después ya sentía, entonces yo tengo pues un chart
de ChatGPT, donde le meto toda mi información, mi peso, cómo me alimento y todo. Entonces ahí me recomendó que quizás el cuerpo ya me estaba pidiendo porque lo estaba restringiendo mucho, o sea, quemaba muchas calorías y no le estaba dando suficiente comida. Entonces, pues ya lo hice, sí, quizás también fue un poco irresponsable de pronto de mi parte hacerlo sin una supervisión médica, pero pues bueno, me funcionó, ahora pues lo hago con menos tiempo y ahí lo llevo, pero pues ¿tú qué opinas sobre eso? Sí, pues yo considero que con una recomendación, una ayuda, o sea, un acompañamiento por parte de algún médico, en este caso, pues médico funcional, la idea es que no solamente iniciemos el proceso del ayuno, sino que también escuchemos el cuerpo, porque él nos dice hasta dónde podemos. Si tú vas a hacer ayuno intermitente y en el día tienes mucho gasto energético, pues lo más probable es que te vas a descompensar, porque tú tienes, digamos, mucho trabajo laboral, haces ejercicio, tienes un día muy estresante y te pones a hacer ayuno cuando tú ya estás quemado y necesitas esa energía, entonces no es lo ideal. Yo sí lo recomiendo, como te decía, paso a paso, poco a poco, ir preparando el cuerpo para el cambio, para que él ya se acostumbre a que su fuente de energía no puede ser solamente el azúcar, porque también existen las grasas, ¿sí? Entonces, en esos días es importante aumentar más el consumo de grasas saludables, omega 3. Algo muy fácil es el aguacate, sí, los quesos, las semillas, también están las almendras, la macadamia, es una fuente también que puedes utilizar, porque la grasa saludable, en este caso omegas 3, es una fuente de energía de mantenimiento, ¿sí? Te ayuda a tener esa reserva ahí para días de mayor gasto energético. Pero el azúcar tú la utilizas o los alimentos ricos en glucosa, en carbohidratos, en este caso, son energías que tú gastas muy rápido, ¿sí? Son energías de momento, necesitas, digamos, para correr o para una maratón, necesitas en ese caso energía de inmediato, y para eso están los carbohidratos, pero ya para mantenerte necesita más una alimentación rica en este caso de grasas, que es lo que hacen algunas veces las personas que manejan la dieta keto. La dieta keto es más de grasas, ¿sí? Que ni de proteínas. Ujú. Sí, entonces no sé si en los días que estuviste haciendo ayuno intermitente aumentaba más el consumo de grasas o fue más proteína. Proteínas, comía así bastante, o sea, rompía el ayuno con pollo, con carne y vegetales. Mm, sí. Trataba de hacerlo así. Entonces, claro, si no tenías una buena fuente de energía, porque primero están las que tienen más cantidad de ATP o energía, es las grasas. Luego sigue el azúcar, sí, los carbohidratos y luego la proteína. Entonces, si tú te centras a hacer una dieta o un ayuno intermitente a base de solo proteínas, pues con la intención de subir la masa muscular, sí, no te va a favorecer, te vas a bajar de energía, necesitas más grasa. Entonces, por eso de pronto te descompensaste. Y lo ideal es que tengas un acompañamiento, ¿sí? Que es lo que yo a veces hago con mis pacientes. Yo siempre les pregunto si de pronto se han sentido mal, decaída, cansada, agotada durante los días que están en sus cambios alimenticios para poder indicarles qué deben hacer. Entonces uno por sí solo, porque pues en las redes sociales dan mucha información y uno no sabe que sí, que no, y uno con el afán de ver resultados y esto de la medicina, de estilo de vida, no es de resultados rápidos, es de crear un hábito que poco a poco, con el tiempo, vas a ir viendo los resultados, vas a encontrar la sanación de tus dolencias y o sea, el hábito es de algo que debe ser repetitivo y cambiante, porque yo no puedo decir, esta semana voy a comer solo proteínas y ensaladas ensaladas de un solo color, no, no, no es saludable, ¿sí? La microbiota necesita color, ella se alimenta de verduras de color, fitonutrientes, ¿sí? Entonces amarillo, rojo, verde, morado, ¿sí? Entonces las frutas, el tomate, el pimentón, ¿sí? Todo debe ser colorido para alimentar nuestra
microbiota, que es la que nos ayuda a mantener nuestro sistema inmune, nuestras defensas, ¿sí? Entonces hay que darle de todo y hay que ser cambiantes, ¿sí? No todos los días lo mismo. A mí el que me hizo cambiar un poco, pues me hizo tomar conciencia con mi alimentación y con el ejercicio fue Rodrigo Herrera. No sé si lo conoces, el fundador de Genoma Lab. Escucha, no tengo Pues, muy... lo que pasa es que el tipo sí es bastante extremo. Yo no llegué pues al punto de él y pues también me da miedo porque pues obviamente él tiene como el respaldo de los estudios que ha hecho y se ha movido en toda la industria. Digamos, al seguir uno los pasos de una persona así, pues puede ser hasta riesgoso para la vida, ¿no? Entonces, Claro, pero sí, él fue el que me hizo tomar más conciencia pues con sus charlas, sus conferencias y el tema de salud porque está muy empapado. Pero no, sí claro, bajarle a la ayuda. sí, sobre todo que no hay una dieta que yo diga, te traigo esta dieta y esta es la que todo el mundo debe seguir, no, porque es que la dieta va acorde a lo que necesita mi cuerpo y cada cuerpo es diferente. Y a eso quería Entonces, llegar. Digamos, por ejemplo, este, te voy a poner un caso hipotético. Te llegan dos pacientes. Uno está con sobrepeso y el otro, pues, está en su peso normal según su estatura. Y los dos quieren hacer ayuno. Para el uno, para mantenerse, para mejorar su digestión y su calidad de alimentación. Y pues el otro, evidentemente, pues también la quiere mejorar, pero además de eso, quiere bajar de peso. Ahí, ¿tú qué les dirías? O sea, ¿tú haz más ayuno, tú no, tú comes así o así? lo que en ese momento, lo que para mí es muy importante es primero como saber cómo es su estilo de vida que llevan hasta el momento y de acuerdo a eso yo les voy condicionando qué van a empezar primero. Sí, por ejemplo, si el paciente que tiene un peso con un índice de masa corporal normal, adecuado, es delgado, si no tiene ningún antecedente de enfermedad, ni síntoma, ni nada, sino que solamente quiere tener un estilo de vida saludable y mantenerse, pues digamos que sea tan necesario un ayuno intermitente, no, porque si no tiene ni síntomas, ni tiene ningún antecedente patológico, me trae paraclínicos que están normales, veo que no tiene resistencia a la insulina, ni tiene ningún antecedente de riesgo, pues muy probablemente le voy a orientar una alimentación ya más consciente, en donde pues consuma sus alimentos ricos en proteínas, verduras, nivelados por porciones de acuerdo a lo que él necesita. Y de pronto al paciente con sobrepeso o obesidad, si veo que tiene síntomas y antecedentes y paraclínicos que me orientan a una resistencia a la insulina, de pronto sí le puedo indicar ayuno intermitente, digamos que por, por etapas preparando su cuerpo, ¿sí? Pero de entrada lo primero que me enfoco con los pacientes es que entiendan la importancia de cada alimento, de por qué las proteínas, por qué las verduras, eh, sí, que tengan como ese conocimiento de por qué es tan necesario lo que están consumiendo. Después de que entienden eso, entonces sí empezamos un plan en el cual yo trato de eliminarles los alimentos que son más inflamatorios, porque un paciente con obesidad viene con obesidad debido a que tiene un mal hábito de alimentación que le ha llevado a un estado de inflamación crónica que hizo que generara su obesidad, ¿sí? Que le altere su metabolismo. Entonces, primero tratar de bajarle su inflamación, luego de que ya hemos bajado la inflamación con alimentos antiinflamatorios. Luego sí ya les indico, en el caso de obesidad, una dieta más cardiometabólica o mediterránea, sí, que sea una dieta más baja en azúcar. Y después de que ya veo que ha adecuado un hábito consciente de que por qué está consumiendo, digamos, pollo, que es proteína, por qué está consumiendo el brócoli, por qué está consumiendo cierto carbohidrato bajo en azúcar, que ya entiende eso. Entonces ahí sí ya vamos a un paso más complejo como el ayuno intermitente, ¿sí? Y Y lo digamos, hace. digamos, a mí, yo siento que a mí se me desinflamó el estómago cuando empecé a hacer ayuno, ¿sí? Más que
pues que tenía, pues no, no era así obeso ni gordo, muy gordo, pero sí tenía pues mi barriguita bonita. Pero, pero sí, cuando empecé a hacer ayuno, más que me sintiera así, sentí como que se me desinflamó, ¿sí? Solo con hacer ayunos los primeros días. Y digamos, sé que esta inflamación también se puede tratar, digamos, como las personas quizás desde casa pueden empezar a cuidar su intestino para que se desinflame. Ujú. Pues yo les recomiendo en lo posible primero eliminar lo que genera inflamación. En este caso, por ejemplo, los alimentos procesados, ¿sí? Los alimentos procesados, los enlatados, que tienen demasiadas toxinas, entonces aumenta la carga tóxica, como el mercurio, el atún, ¿sí? Todo lo que sea azúcares añadidos, el azúcar blanca, la panela, ¿sí? Em, la miel. También eliminó lo que es el trigo por su cantidad de gluten, que genera enfermedades inflamatorias, digestivas, como la enfermedad celíaca. Entonces, yo siempre le retiro primero, en ese caso, ese tipo de alimentos. Em, Tener en cuenta. Entonces, principalmente lácteos, trigo, alimentos procesados, azúcares añadidos. ¿Qué otra cosa sí les quito? Bueno, La leche de almendra. cafeína en exceso también, cuando consumen mucha cafeína, mucho café, eso también se los retiro. Y ya iniciamos un plato en donde ya la idea es que las personas tengan en cuenta siempre la proteína, siempre algo de grasa no saturada, sino que sean grasas omega 3 idealmente. Las verduras. Sería genial que las personas pudieran colocar, yo siempre les pongo que dividan el plato en cuatro y en un cuarto pues pongan una proteína, en otro una verdura, en otro carbohidrato y en otro una grasa. Yo creo que ahí ya tiene todo lo que uno necesita, ¿sí? Em, Proporcionar a lo que el cuerpo requiere para producir energía, ¿sí? Siempre debe tener el plato esos cuatro tipos de alimentos. El consumo de líquidos, ¿sí? Bastante agua, ¿sí? De acuerdo, también al peso que uno tiene. El movimiento, ¿sí? Entonces hacer actividades físicas en donde el paciente empiece realizando lo que puede, ¿sí? Hasta crear un hábito. Cuando ya cree un hábito, ¿sí? Entonces yo le sugiero 5 minutos en la mañana, hacer alguna actividad de movimiento, trotar o hacer sentadillas o levantar pesas, así sea 5 minutos. Eso es muy significativo en vez de nada en un año, ¿sí? O sea, si uno no hace nada en un año, y es que lo más difícil es crear el hábito, no hacerlo, ¿sí? Porque tú dices, bueno, mañana voy a hacer pesas y listo, te levantas y haces las pesas, pero hágala todos los días o día de por medio, te va a ser muy difícil. Entonces, yo Hay un empiezo siempre libro, con los 5 minutos, hay un libro que me ¿sí? ayudó mucho, que es el que me ha ayudado pues, en muchos aspectos de mi vida, que es Hábitos Atómicos, de James Clear. Es, exactamente. Ese libro estoy tan agradecido que de hecho yo lo escuché en audiolibro y ahora lo compré porque lo quiero leer, porque es Sí, excelente. Digamos, por ejemplo, es algo tan curioso que, digamos, para ir al gimnasio, mi meta no era ir al gimnasio, sino ponerme las zapatillas del gimnasio. Ese era mi mayor esfuerzo. Pero una vez que fuerza. tenía las zapatillas, ya sí o sí como que me sentía obligado a ir. Sí. Y entonces Ujú, me ayudó entonces, mucho. Yo siempre recomiendo pues a los que me preguntan porque pues si vieron el cambio en mí cuando yo me bajé de peso y todo, ¿no? Antes unos hasta se asustaron, pero, pero entonces yo les digo, cojan ese libro y saquen lo que usted pueda, aplíquenlo en su vida, en su gimnasio, en su alimentación, en sus negocios, en su vida, en su trabajo, en su lectura, y me sirvió muchísimo. Y ese siempre lo... sí. En todo. Entonces, prácticamente para bajar la inflamación, o sea, no es solamente tener una enfermedad, ¿sí? O sea, la idea es que el paciente coma bien, como vuelvo y lo repito, alimentación consciente, se hidrate, maneje el sueño, descanse, porque es que el cuerpo todo el día está trabajando y necesita descansar. La parte del estrés, entonces hay que hacer actividades que te relajen, ¿sí? Lo que
consideres que te relaja, porque no todo el mundo sabe meditar y no todo el mundo cuando medita se relaja. Si eso le va a producir estrés, pues no hay que hacerlo, hay que hacer otras actividades que te permiten relajar y bajar esos niveles de cortisol que uno mantiene todo el día, ¿sí? Tener buenas relaciones, ¿sí? Gente que sea vitamina, que te ayude, que te motive, que no te critique, que te aliente, ¿sí? Entonces, digamos que esos 5 pilares son muy importantes, son lo que yo más recalco en los pacientes, la importancia de hacerlos, más la suplementación que puedan necesitar de acuerdo a las deficiencias que tengan de sus patologías, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les sugiero y les recomiendo, y sobre todo que sean asesorados por alguien que sea experto y que sea funcional, idealmente. ¿Qué es un spa y digamos en qué me puede ayudar en mi vida funcional? Realmente yo creo que el spa debería de ser algo de primera necesidad. Sinceramente, debería de ser algo como un supermercado o como el gym o como debería de ser de primera necesidad, porque la relajación definitivamente es muy importante y sentirse bien es muy importante. El amor propio es lo que yo creo que es la base para que todo fluya y lo entendí apenas ahora. Puedo decirte que desde diciembre. Puedo decirte que desde que me pasó todo eso dije, me voy a concentrar en mí. Como dice vulgarmente, mandé a todo el mundo para el carajo y dije, primero yo, no me voy a preocupar en nadie y voy por mí, y voy por mí. Y desde que entendí eso, como que todo ha ido, este año fue mucho mejor. Me he dado cuenta que con respecto a las mujeres, es la manera en que las mujeres se reponen. O sea, una mujer puede pasar por un, no sé, por un divorcio, por una pelea, por la pérdida, hasta inclusive de hijos, por pérdidas de negocio, por la tristeza más grande, y la manera que la mujer tiene para reponerse es viéndose bien. Si tú llegas y la acomodas, si tú llegas y la pones bonita, si tú llegas y la haces sentir mejor, esa chica se te va a levantar otra vez y otra vez a la guerra. Digamos que la armadura de las mujeres es la belleza, o al menos sentirse bien con ellas mismas. Entonces es así de importante un spa, es así de importante. No tenemos eso en la cultura, sobre todo en la latina. Cuando teníamos 14, 15 años nos salían los barros y la mamá, venga, le pongo café o venga, le pongo agua panela o rayemos panela con azúcar y ya, eso era todo. Pero en realidad nunca nos hacían nada y venimos a ver las cicatrices ya grandes de no habernos cuidado. Entonces culturalmente no es más bien un lujo, pero realmente un drenaje linfático, por ejemplo, el que me hice ayer, a veces el estrés, a veces el trabajo haces que tú tapes tus nudos linfáticos, se llenen de agua y te inflames. Muchas veces y muchas enfermedades son derivadas de una inflamación. ¿Y cómo es eso? O sea, yo estuve viendo tus estados. Estos días te he estado estudiando mucho, pues, para conocerte un poco más. Y vi tus estados ayer. Tú hablabas de un drenaje y, digamos, para mí, bueno, entiendo la definición de drenar, pero es como si me hablaras en otro idioma, no entiendo. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, sí me da curiosidad como, ¿qué es un drenaje en el cuerpo? Yo vi que te estaban haciendo como unos Bueno, masajes. nuestro cuerpo es casi en el 80% es agua. Entonces, obviamente, esa agua tiene que estar en movimiento. Y para eso están los nudos linfáticos. Tenemos más de 400 en el cuerpo. Y que hay veces se tapan por toxinas o por el estrés o por inflamaciones. Entonces, este masaje se encarga de activarlos, de irlos moviendo y para que toda esa agua fluya y todas esas toxinas se vayan. Y baje la inflamación, baja el estrés, bajan las toxinas en tu cuerpo. Es como renovar el sistema linfático y es muy importante. De eso se trata. Al mismo tiempo, pues te da relajación, te da tranquilidad, te sientes menos pesado, te sientes menos inflamado. Puedes eliminar mejor cualquier cosa que estés haciendo. De hecho, tenemos varios pacientes con cáncer en el spa. De pronto esto no es una cura. No, claro que no es una cura, pero ellos van, se hacen se ponen sueroterapia y de pronto se hacen su drenaje. Tengo una clienta, de hecho, que desde el 2019 está desahuciada, que yo ya le digo que me deje amenazar,
Sí, sí, ya, ay, no me vengas con que te vas a morir otra vez porque ya no te creo. Y ella dice que esto le da mejor calidad de vida, se siente mucho mejor. De hecho, ya tiene transfusiones de sangre y muchas veces esas transfusiones de sangre vienen con sangre de personas que no sabemos ni cómo comen, ni si fuman, si no fumaron, y viene su sangre con muchas toxinas. Todas estas toxinas se pueden eliminar por medio del Eso se sistema limpia. linfático. Entonces ella se puede sentir mejor con esta transfusión. Realmente sería genial que el mundo entero se hiciera por lo menos un drenaje linfático al mes. Irían mejor con todo, con su trabajo, con su vida familiar, con su economía, con su mente. El momento de relajación es muy importante. Yo he estado a esto de ir a un spa porque resulta que hace como 2 meses atrás, 3 meses, estaba como cargado de trabajo y pues me la pasaba trabajando acá en la compu 4 o 5 horas y llegaba en la noche y estaba muy estresado y me empezó un dolor. Bueno, primero había tenido una lesión porque levanté una caja, hice una mala fuerza y me quedó ahí y bueno, hay una señora que es enfermera y ella me hizo un masaje y como que me diluyó porque se me hizo una pelota ahí en la espalda. Bueno, yo me sentí bien, ya estuve bien, me puso unos parches y ya. Cuando empecé, pues yo le eché la culpa que era por el mouse, porque como que me daba aquí y me empezó otra vez ese dolor ahí, pero era que no me lo aguantaba, me tocó volver donde ella, y ella me hizo un masaje, ¿verdad? Y me subió todo, ya no me dolía ahí, pero yo siento que me quedó acá, como si lo de acá se me hubiera subido acá y todos los días me traqueaba el cuello, cosa que nunca me pasaba. Entonces yo dije, no, tengo que ir a un spa donde me saquen y me hagan hasta en la cabeza. Pero sabes que también eso te pasó porque lo hiciste una vez y pensaste que no tenías que hacerlo más. Ok. Y no. Realmente el cuerpo tiene memoria, así como tú guardas tus recuerdos, como tú guardas tus archivos que no sabemos ni dónde están, pero que ahí están guardados, como ese archivo de que en alguna vez nos vimos por ahí, quién sabe si en un paso en una carretera de Colombia, pero de algún lado. Así mismo es el cuerpo y todo esto está guardado en todas partes, todo el cuerpo tiene memoria, en nuestros músculos, entonces si tú estás tensionado, él va a ir a reforzar esa tensión o ese estrés en alguna parte. Por ejemplo, ¿por qué me estaba doliendo tanto? Porque yo acumulo todo mi estrés en las piernas. O sea, yo soy de las piernas, a mí tocarlas es un problema porque ahí, y de hecho cuando me hacen un drenaje, Ana puede sentir, o las chicas pueden sentir, de que ahí siempre se pone más duro, se acumula más, inflama más, es en mis piernas. Hay personas que de pronto puede ser acá. Mi hija, por ejemplo, siempre la acumula en un hombro, toda la vida siempre ha estado con un hombro y cada vez que está estresada el hombro se le inflama. Y muchas veces no es que pase algo, que sea algo, sino que es parte de la vida, el estrés, que no lo drenamos, que no tomamos ese tiempo de relajación y en algún lado el cuerpo lo tiene que guardar. Okay. Empieza a hacer pelotas. De hecho, hay estudios que dicen que el cáncer es estrés, que es falta de perdón, que es falta de sacar cosas que tenemos en nuestro corazón o en nuestra mente y que se van haciendo inflamaciones en el cuerpo y ahí salen los tumores. Bueno, ¿y qué tan cierto es que también se drena mediante el sexo? Oh, no, importantísimo. Pero, Sexo o sea, es salud. Bueno, sí, eso acelera el ritmo cardíaco y toda la cosa, pero exactamente. sí funciona con el estrés, sí, literal. Claro que sí. De hecho, vamos a pensar como en una olla a presión. Ok. Una olla a presión. Cuando la olla a presión empieza a pitar, hazte de cuenta que es lo mismo que pasa con un orgasmo. Empieza a salir todo el vapor que está acumulado. Es lo mismo que pasa con un orgasmo. Entonces son necesarios los orgasmos precisamente para liberar mucho estrés del cuerpo. Ok. Sí, siempre había tenido esa duda, pero no había tenido a quién preguntárselo. Aquí menos mal me acordé, porque ni siquiera la tengo. Menos mal. Esa pregunta te perseguía. Sí, no, porque, o sea, sí, uno siempre escucha como el que sí, que el tema de la sexualidad y uno pues a veces pues no, científicamente no sé, no conozco. Hay estudios, pero... En Colombia pero no. yo visito un doctor que es homeopático y mi doctor, él dice, de hecho muchas veces
les ves a mujeres que están enojadas todo el tiempo, que están amargadas todo el tiempo, que les ves opacas, que las ves tristes, y es simplemente falta de sacar todo ese vapor, es falta de sexo o tal vez de un orgasmo, porque necesitan. Entonces, cuando tú no te desestresas de una u otra manera, muchas personas que de pronto no pueden tener sexo por algún motivo, digamos, que no quieren simplemente tener sexo. Utilizan el deporte, utilizan los masajes relajantes, utilizan otros métodos, no sé, gritar, hacer un retiro, lo que sea, pero siempre tienes que descargarte. Ok. Pero sí hay otras formas como... Sí, sí pueden haber otras formas, ninguna tan efectiva como el sexo, pero sí hay otras formas. Ok. Sí. Otra cosa que tenía para preguntarte que yo sé que a mucha gente le va a interesar, más que todo a los jóvenes, ¿cómo se puede prevenir o si se puede prevenir o manejar un poco desde casa el tema del acné? Sí, claro, claro, no, totalmente se puede. Hay muchos factores que llevan a tener acné, desde el ADN hasta cómo comes y cómo te limpias. O sea, hay muchos factores. Si es por cuestiones de ADN, definitivamente llega un momento en que sí tienes que ir al médico y que ya tienes que hacer algo desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Pero en la casa, tu tarea, digamos que no puedes visitar a un médico, es comer bien y hacerte tus limpiezas. Siempre. Si la gente se pudiera hacer una limpieza mensual, sería genial. Nosotros mudamos de piel más o menos cada 14 o 15 días, y así como las culebras. Y no sé si has visto que algunas culebras tratan de pasar por paredes para quitarse en esa piel. Eso es como una especie de exfoliación. Tú tienes que quitarte esa piel muerta cada 15 días, porque si no, esa piel oxidada se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí, se va a ir acumulando, se va a ir metiendo entre los poros, y estas cosas son las que traen óxido a tus células, traen arruguitas pequeñas, traen que los poros se hagan un poquito más grandes, entonces acumules grasa y traen acné. Entonces es importante remover esa piel por lo menos cada 20 días, sea que lo puedas hacer en casa o sea que visites un especialista, que sería lo mejor, porque aunque te hagas estas limpiezas en casa, pues no tienen, hay veces, las herramientas que nosotros tenemos o el conocimiento que nosotros tenemos. Por ejemplo, muchas clientas o muchas personas, ellas mismas se autodiagnostican y ellas mismas dicen, sin saber nada, yo tengo piel grasa. ¿Por qué? Porque un día se dieron un poquito de sudor acá y ellas dicen, yo tengo piel grasa, entonces todo lo que tengo que hacer es para piel grasa, y de pronto van a lugares donde venden todas estas cremas o todas estas cosas y compran la más cara. No importa, pero la más cara. Y entonces la más cara para ella significa que va a tener un resultado, pero resulta que la más cara no era la que era adecuada para tu piel. Entonces esa crema no te va a hacer nada y simplemente botaste dinero. Y digamos, por ejemplo, a mí, mi cara es grasosa, ¿no? No sé. ¿No? Es mixta. Mixta, bueno, no sé, pero yo la siento grasosa. Pero ¿eso se debe a la alimentación o es simplemente que, digamos, como ya... Se debe a la soy alimentación y así? en cómo cuidas tu cara también. Ya, o sea, sí tiene que ver Sí, con el pero ADN. realmente tu cara es una cara mixta. Si fueras en verdad pues así como tan grasosa todo el tiempo, pues aparte de que estaría brillando todo el tiempo, pues tendrías producción también de sebo, aunque muchas veces que sea grasosa no significa que tengas acné. De hecho, las pieles es un tema, porque muchas veces, no sé si has visto estas personas blancas que pueden estar en el sol y nunca se ponen rojas. Resulta que estas personas tienen un ADN de personas negras y por eso su piel no se va a poner nunca roja. Como te puedes encontrar un negro que no se puede asomar al sol porque de una vez se quema. Resulta que su ADN es de pieles blancas y de pieles sensibles. Yo cuando llegué acá a Estados Unidos, yo había venido, una de las razones era porque yo tenía una pareja acá. Sin embargo, las cosas no salieron bien y yo me mudé de estado y llegué a vivir acá cerca de Washington, D.C. Estoy en Maryland. Y yo tenía mi tusa, tenía mi tusa y pues yo acá no tengo familia, estaba sola. Entonces entré en un estado que cuando yo estaba sola venían muchos pensamientos a mi cabeza y no me gustaba pensar, así que lo que yo hacía era tomar alcohol, estar en fiestas, estar con personas y cuando de pronto ya nada de eso lo tenía, pues tenía el televisor
Entonces a mí no me gustaba estar sola porque no me gustaba lo que pensaba, porque me hacía sentir mal y le estaba huyendo a lo que me atormentaba, ¿sí? No quería enfrentar el dolor. Ujú. Pero a ti la vida, si tú no aprendes una vez, te va a poner otra cosa y otra cosa hasta que tú aprendas una lección. Y en el 2023 volvieron a sucederme toda una serie de cosas que me llevaron otra vez a estar sola. Así que yo dije, o lo enfrento o sigo en el mismo camino, en la misma rueda sin resultados. Porque yo decía, si yo estoy en Estados Unidos porque yo no tengo resultados, todo el mundo viene acá a hacer dinero, sí, a tomar oportunidades y yo, ¿por qué no las estoy teniendo? Y tomé la decisión de enfrentarme a esos demonios internos, a esos pensamientos, a toda esa parte interna a la que vimos. Y ahí descubrí que sí, que le huía a la soledad era para no enfrentar eso. Pero al final te digo que cuando lo enfrenté, no fue fácil, fue una decisión muy dura para mí, pero también se convirtió en lo mejor que pude hacer, porque gracias a eso fue que empecé a descubrir tantas cosas en mí que me llevaron a empezar a tener otros resultados. Y ya ahora, para mí la soledad es un espacio de creatividad. Me encanta estar sola porque me pongo a leer, me pongo a estudiar, o sea, es un momento de creatividad, como que empiezan a venir muchas cosas y yo aprovecho mucho el tiempo cuando estoy sola. Mm. Yo tenía relaciones, o sea, con hombres. Y esas relaciones de un momento a otro se me acababan. O sea, el hombre se iba de mí y era un patrón. Entonces salía con una persona, algo pasaba y se iba. Siguiente, algo pasaba y se iba. Y yo decía, ¿será que yo estoy, no sé, oliendo a feo? ¿O es que yo no doy? ¿Qué es lo que yo tengo? Pero yo decía, yo soy una persona, yo no soy fea, yo soy de las que cuando te da demasiado, estoy súper pendiente, dejaba de hacer mis cosas por complacer a otros. Y yo entendí en mi proceso de transformación de que yo estaba siguiendo un patrón y eso tenía que ver con mi papá. Resulta que yo tenía esa herida de abandono, yo no recibí mucho cariño de mi papá y lo que pasaba era que yo tenía ese vacío y ese miedo de abandono. Cuando tú, cuando tú no has sanado esto y cuando tú no haces conciencia de esto, tú lo que haces es atraer situaciones que te revivan esa herida, Mm. ¿sí? Así que yo estaba reviviendo eso y resulta que pues yo al analizar la situación, yo lo que estaba era dándole la responsabilidad al hombre de hacerme feliz, la responsabilidad al hombre de darme eso que, que de pronto mi papá no me dio, pero en realidad lo que yo tenía era que darme ese amor a mí misma. Entonces yo en realidad no me amaba, yo no me valoraba, por lo tanto los hombres a mí no me respetaban, no me valoraban. Si ves cómo todo empieza, todo llega al interior, como que todo está tan conectado y yo ahí me di cuenta de que ese era el problema a mí. Por eso también a mí no me gustaba estar sola y yo buscaba siempre estar con alguien. Pero ahora ya se convirtió en algo de que ya, como yo ya tengo ese amor propio, que es importante, como yo ya me valoro, entonces disfruto esa soledad y cuando llega alguien ya voy a llegar y voy a estar con esa persona no desde la necesidad, sino desde un amor verdadero, ¿sí? Poniéndome a mí como una prioridad y, y ahí ya eso se va a ver reflejado en la persona en que esté. Por eso es que a veces hay personas que están con el hombre que es, no sé, alcohólico y terminan y pasan y es otro alcohólico o el maltratador, porque son patrones e inconscientemente tú estás llamando esa situación. Entonces, por eso, tu negocio, tu pareja, nuestro mundo es un reflejo, o sea, lo que es adentro es afuera, todo lo que está afuera es un reflejo de lo que tú eres en tu interior. Gracias por llegar hasta el final de esta entrevista y espero te haya aportado mucho valor. No olvides suscribirte, con eso me apoyarías bastante. Te veo en el próximo video.